Hola, muy buenas tardes a todas y a todas. Mi nombre es Sofía, yo soy librera en la librería Lata Peinada, y aquí estamos con una de las últimas sesiones del tercer Festival de Literatura Latinoamericana Lata Peinada y vamos a conversar con Margot Glantz, una gran escritora, una de las escritoras más importantes de nuestras lenguas, pero antes de presentarla propiamente, quería contarles un poco de la actividad que vamos a tener hoy, que está siendo grabada y que van a ver ustedes a posteriori, es una conversación que vamos a tener en relación a la poeta argentina, escritora Tamara Kamensain, y uno de sus libros, uno de sus últimos libros, que se llama Libros Chiquitos, editado por la editorial Ampersand en su colección Lectores, de la que también es autora Margo, con un libro que se llama El texto encuentra un cuerpo. Pero bueno, antes de eso quería hacer una pequeña presentación de la gran Margot Glantz, que es la primera vez que se encuentra con nosotras en La Peinada, y para nosotros es un gran honor y estamos muy contentas. Bueno, Margot Glantz, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Muchas gracias por invitarme a Lata Peinada. Me gusta porque luego me dice por qué le pusieron Lata Peinada. ¿Quiere que le cuente por qué le pusimos La Peinada? Sí, ya volvió usted a desaparecer. Ay, a ver. Ahí Ya, oh, aparecí. ya apareció. Ya aparecí. Usted como fantasma. Ay, lo siento Aparece y mucho. desaparece. Lo siento mucho. Ahora, Bueno, Lata Peinada es una novela de un escritor argentino que se llamaba Ricardo Celarrayán, que está aquí, de hecho, Lata Peinada, es esta novela. ah, no lo Eh, conocía, ¿Cómo? no lo conocía. Sí, yo hasta hace, no, o sea, antes de abrir Lata Peinada, la verdad que tampoco. Es un escritor bastante contemporáneo, bueno, bastante contemporáneo de Borges, un escritor, digamos que, que la librería o las librerías toman el nombre de Lata Peinada un poco con la idea de, de, de rescatar o de visibilizar o de dar lugar, ponderar a estas escrituras que crecieron un poco contra los márgenes del canon, por lo menos en Argentina, y que han sido, digamos, desatendidas en muchos casos, más allá de que hay ciertos escritores que las vienen recuperando hace algún tiempo, en Argentina por lo menos. Y Lata Peinada es una novela muy rara, es una novela que aparte él se mudaba mucho, aparentemente, y la perdió varias veces, entonces como la reescribió y en su edición definitiva, digamos, tiene un porcentaje alto como digamos, de esta migrancia o de este movimiento del escritor en sí, que está como concentrado en la novela, y creo que ha sido una decisión editorial mantenerlo, entonces es como bastante experimental, bastante exigente para el lector. Ujú, muchas gracias. No, de nada, gracias a Y usted. ahora preséntenme. Ahora sí, ya como corresponde. Bueno, Margot Glantz es una de las escritoras latinoamericanas más importantes y más reconocidas. Es mexicana, ha trabajado en diferentes géneros y registros como el ensayo, la novela, la crítica literaria, la traducción. Ha recibido muchísimos premios y galardones por su obra y por su trayectoria. Entre ellos, esta semana, la medalla Carlos Fuentes de la FIL de Guadalajara. Muchas felicitaciones, estimada Margot, por ese reconocimiento también. De reciente publicación y sobre el tema que nos ocupa y nos convoca hoy en día, el texto Encuentra un cuerpo, publicado recientemente en la colección Lectores de la editorial argentina Ampersand. Ahí se reúnen una serie de ensayos sobre la lectura como protagonista, haciendo hincapié en distintos artistas, creadores, incluso personajes que han sido importantes para usted como lectora y que la siguen emocionando a usted en su lectura. Por ejemplo, Virginia Woolf, Jane Austen, Henry Miller, incluso Frida Kahlo. En esta colección, que la verdad a nosotras en Lata Peinada nos encanta, la encontramos maravillosa, la tenemos desde que no estaba distribuida aquí en España, la traíamos directamente de Argentina. Encontramos también otro libro que es un poco lo que nos convoca hoy a la conversación, que es un libro de ensayos reunidos a partir de la lectura también que escribió la poeta y ensayista Tamara Kamensain. Hoy Margot Glantz, una de las escritoras más importantes de nuestras lenguas, nos va a acompañar o sea, nos vamos a acompañar mutuamente en un recorrido a través de libros chiquitos de Tamara Kamensain, a modo de homenaje a la que nosotras consideramos una de las más grandes escritoras argentinas de nuestro tiempo. Margot, muy buenos días para usted, muy buenas tardes por aquí, muy bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por invitarme y me da mucho gusto conocerla, Sofía, y que hablemos de Tamara, una amiga entrañable y una poeta maravillosa.
Muchas gracias. No, muchas gracias a usted por acompañarnos. Bueno, en primer lugar entonces vamos a articular una conversación. Y una primera pregunta que me gustaría hacerle para empezar nuestra conversación en relación un poco al impacto de los vates sobre sus escrituras, la suya y la de Tamara. En libros chiquitos, Tamara habla de esto a partir de una charla que ella presencia en México con Octavio Paz y con Borges, y cómo a partir de ese momento, digamos, como una especie de clivaje emocional, empieza a buscar los antibates. Vos misma empezaste a publicar tus novelas después, a partir de los 47 años, antes habías tenido un largo recorrido de publicación o de trabajo, digamos, como escritora, pero más bien como ensayista, y en este... O sea, en realidad la pregunta es en este escenario que describe Tamara, ¿no? Como un poco que ella se imagina a partir de esta conversación el escenario que ella se imagina a partir de la conversación entre Paz y Borges, si crees, digamos, digamos, que esta presencia, digamos, este canon, estos bates masculinos y demás, influyeron un poco digamos, en el hecho de que no hayas publicado narrativa o ficción hasta los 47 años, y en Tamara, digamos, también, digamos. Bueno, probablemente se debió a que mi forma de escritura no era canónica, y no solo para los vates o para la escritura patriarcal, sino en general para las editoriales, como que no podía, me preguntaban en qué estante podríamos colocar una literatura como la de usted. Entonces digo, el primer libro que escribí es un libro de fábulas, de pequeños textos. ah, eh, en ese sentido estoy muy cerca de Tamara, porque yo no hago libros chiquitos, pero sí frases chiquitas. Entonces, eso de que hiciera yo frases chiquitas y muy fragmentario el texto, hacía que fuera imposible para los editores publicarme. Entonces yo decidí lanzarme a la vida editorial, editándome a mí misma, ¿no? Pagando mis ediciones, primero con un libro gigantesco, se llamó Las 1001 calorías, novela dietética, que tiene pequeños textos como aforismos, algunos muy malos, yo creo, otros muy buenos. Este, en fin, pero un libro experimental que a mí me interesó mucho hacer, y que lo hice con un sobrino mío que tenía 17 años, un gran dibujante, un muchacho genial, que es al mismo tiempo, se llama Ariel Guzzi, que es hijo de mi hermana, y que es al mismo tiempo inventor, iridiólogo, herbolario. Es un personaje muy particular. Ya desde los 17 años se notaba que era extraordinario. Y él me colaboró conmigo, y junto con mi hija y el novio de mi hija mayor, hicimos un libro, hoja por hoja, pegando letra por letra, en papel albanene. Lo llevé a muchas editoriales y ninguna quiso publicármelo, y decidí publicarlo por mi cuenta. Y un editor peruano que estaba en México y que tenía una editorial que se llamaba Premia, me prestó el pie de imprenta. Entonces lo publiqué por mi cuenta, pero con un pie de imprenta prestado, Premia, ¿no? El siguiente libro fue el libro pequeñito, en la máquina de escribir, que se llamó 200 ballenas azules. Como usted ve, primero, Las 1001 calorías es un libro gigantesco, y eran textos muy pequeñitos. Y luego Las ballenas azules en un libro de formato muy pequeñito, y las ballenas son enormes. En fin, ese juego un Claro. poco absurdo, y que a mí me divertía mucho, que a los editores les parecía más absurdo que a mí. Bueno, y un poco quizás como para, o sea, en relación a, o sea, una cosa, por ejemplo, que yo rescato mucho de libros chiquitos, o sea, del libro este de Tamara, es, para mí hace una cosa muy interesante y sobre todo muy noble, ¿no? Que es como el rescate de la literatura contemporánea escrita por, ella dice, en el libro de Tamara dice una cosa así como, nosotros que fuimos una especie que admirábamos a los martinfierristas y queríamos fundar la revista Los Hijos de Martín Fierro, ahora deberíamos a leerlo, ahora que somos una especie de abuelos de la nada, deberíamos dedicarnos a leer lo que escriben nuestros nietos, ¿no? Y creo que en libros chiquitos, digamos, y en una intimidad inofensiva, en varios de sus libros, está este gesto como de lectura y de rescate a los autores contemporáneos, más jóvenes, de generaciones posteriores, y sobre todo, digamos,
yo encuentro, digamos, mucho en la lectura de la obra de Kamensain esta idea de que siempre se puede decir algo bueno de un libro, ¿no? Que siempre hay algo de un libro articulado, un libro publicado, un libro corregido y demás, siempre es posible decir algo elocuente, algo bueno, algo que lo sane o que lo celebre. Y por otro lado, creo que Tamara Kamensain en libros chiquitos nos recuerda mucho como la importancia de la lectura de los contemporáneos en relación, ¿no? Que leer a los contemporáneos en relación es muy importante, ¿no? Como para ponderarlos, para construir una especie de mapa, para trazar un recorrido. Y creo que es algo que también está mucho en tus libros, ¿no? Como la idea de que, lo que escribís de alguna manera siempre va por alguna tangente y te lleva a otro libro, te lleva a otras lecturas, te abre el panorama. Claro, lo que a mí me pareció muy impresionante en libros chiquitos es que termina con una coda dedicada a su nietecito, que está leyendo un libro que no puede leer porque es un niño pequeñito que todavía no sabe leer, pero que está fascinado con un libro que Tamara se llevó a la Argentina y que había colocado en un anaquel y no había leído, no había tocado en 3 décadas. En cambio, el niño y sus hijos no lo leyeron, pero su nieto estaba fascinado con los juguetes mexicanos. Y me parece maravilloso porque es una especie de vuelta a una época en que Tamara y yo fuimos excesivamente, no sé, no debo decir excesivamente, muy cercanos, muy buenas amigas, porque Tamara llegó a México con Héctor Libertela y ahí con su pequeña hija Malena, y una de las primeras personas que conoció, si no la primera, fui yo. Ella vino a mi casa, estuvo comiendo conmigo, bueno, comiendo, ustedes llaman comiendo a cenar, nosotros comemos a mediodía, almorzamos, y Tamara vino a comer conmigo, con Héctor, y la pequeña Malena que subía las escaleras y mi hija que tenía 6 años, 7 años, Renata, mi hija menor, subía atrás de ella las escaleras cuidándolos, mientras nosotros en la mesa platicábamos de muchas cosas, chismeábamos y al mismo tiempo hablábamos de literatura. Entonces me pareció muy interesante esa coda en donde Tamara vuelve a un exilio muy productivo para ella, que ella también menciona en uno de los capítulos de su libro, Libros Chiquitos. Y también creo, como acabas de decir, que como Tamara, la lectura nos invita a decir, como ella habla de Barthes, como que leer un manuscrito invita al deseo de escribir, ¿no? Y al mismo tiempo leer y hablar sobre ciertos libros plantea la posibilidad de hacer otros libros sobre los libros que uno está leyendo. Entonces, bien interesante el trabajo de Tamara. Por otro lado, como tú lo mencionabas, el trabajo de Tamara es un trabajo interesantísimo en donde derriba a los grandes poetas épicos al mundo latinoamericano. Por ejemplo, en ese capítulo donde en el anfiteatro azteca está sentado como potestad máxima Octavio Paz junto a Borges, los grandes patriarcas de la literatura mexicana y argentina. Y al lado está Ginsberg con su aullido, y un pobrecito señor vestido como notario, como funcionario de oficina, que es Joao Cabral de Meloneto, que escribió libros extraordinarios, pero que hablaba con una vocecita apenas en contra de esa idea del batismo que tanto derriba de una manera tan magistral Tamara. Y yo me emociono mucho porque cuando yo en 1966 fui por primera vez a Argentina, pasé por Brasil primero y tuve la ocasión de ver Morte y Vida Severina de João Cabral de Meto, montada como ópera por Chico Buarque. Entonces es algo maravilloso, ¿no? Que Tamara me convoca a esa época en donde yo no la conocía aún todavía, Tamara, cuando en 66 fui a Buenos Aires, pero sí pasé por Brasil y vi cosas importantísimas, y lo que más se me grabó fue a ver Morte y Vida Severina de João Cabral de Neto, y que hecha digo, una obra cantada y organizada por Chico Buarque, el grandísimo cantautor
y escritor Escritor. brasileño. Entonces, digamos, eso convoca el texto de Tamara me convoca a Joao Cabral de Meto, y también me emociona muchísimo ver cómo Tamara derriba los pedestales de barro de dos bates grandiosos, bueno, que son maravillosos, Borges También. y Paz. Me gusta más Borges que Paz. Es más cacique Paz en un sentido más oficial, que aunque es un gran poeta y un gran ensayista, no puedo negarlo, pero Borges fue también bastante marginal. Durante mucho tiempo fue un escritor de culto que apenas se leía. Por ejemplo, José Emilio Pacheco, un poeta mexicano muy importante, habla de él cuando empezaba él a leer, y hablaba de Borges como un escritor escondido. Y todos lo leíamos como si fuera un escritor fuera bastante del margen, aunque se convirtió en el escritor fundamental, en otra especie de cacique argentino. Pero sin embargo, tiene muchos elementos que lo mantienen como un escritor marginal, mucho más tímido, mucho más secreto, mucho más silencioso en su función pública que Paz, que tenía una función pública excesiva, digamos, ¿no? Claro. Es una influencia muy importante en México, los jóvenes escritores, a muchos de los cuales los ensalzó y los publicó, pero también de alguna forma los castró, Mm. podría yo decir eso, porque los ensalzó de tal manera cuando empezaban que se creyeron demasiado, y como que muchos de ellos abortaron, digamos, abortaron su obra. Creo que estoy diciendo algo muy, eh, pues, no sé, como poco ortodoxo. Sí, pero sí creo que se puede hacer una lectura en ese sentido, claro que sí. Em, me gustaría, digamos, que comencemos también un poco en relación a, en toda tu, mucho, en buena parte de tu obra, quizás en toda tu obra, hay una ponderación muy importante de lo femenino, ¿no? Como lugar fundamental en la literatura, ¿no? Como literalizar la idea de lo femenino como algo fundamental y demás. Y creo que buena parte digamos, apelando un poco al último libro de Tamara, a las chicas en tiempos suspendidos, a la historia de las amistades, ¿no? De los vínculos de amistad, digamos, que es algo, por lo menos en mí, en mi experiencia, digamos, y que está en buena, bueno, yo encuentro mucha literatura, digamos, sobre la amistad, escrita por mujeres. Ahora acaba de salir, por ejemplo, un libro que a mí me gustó mucho de una escritora mexicana que se llama Yasmina Barrera, que habla de la amistad, ¿no? Como del vínculo de tres amigas, y me gustaría, digamos, que me contaras un poco, digamos, cómo pensar, cómo entender, digamos, este vínculo literario y esta amistad tan fuerte que ustedes tuvieron durante tantos años con Tamara, y cómo eso se ha volcado de una literatura a la otra, ¿no? Bueno, nuestra relación fue fundamentalmente afectiva más que literaria, aunque yo leí con una gran, bueno, con mucho interés y gran emoción los libros de Tamara. Ella publicó su primer libro de ensayos en México, El texto silencioso, que se publicó en una editorial mexicana, la editorial universitaria, cuando Héctor Libertera era director de esa editorial. Y ella lo menciona en uno de sus libros, como eso no me acuerdo muy bien en cuál de todos, pero lo menciona como un elemento muy, muy importante, porque desató en ella la posibilidad de escribir ensayo, que es verdaderamente extraordinaria la forma como Tamara logra escribir ensayo. Y me parece muy, muy interesante en libros chiquitos cómo empieza trabajando sobre los mates, y los personajes a los que alude son casi todos hombres. Por ejemplo, el primer ensayo es sobre, bueno, sobre Biel, ¿cómo se llama? Biel Temperley, Y el ¿cómo se llama? Temperley, sí. Biel Temperley, y Powell, que le dio a leer a Biel Temperley. Y luego habla de puros autores hombres, ¿no? El primer texto de Tamara no es un texto dedicado a escritoras, sino dedicado a escritores. Y el segundo texto también habla de Nicanor Parra y habla de otros, de Vallejo, etcétera, Qué lindo. etcétera. Y a mí me asombraba
que una escritora tan feminista que buscaba una sujeta en la literatura, de repente sus primeros textos en un libro que se llama Libros Chiquitos, que iba contra los libros grandes, los libros épicos, ¿no? Totalmente, de alguna manera, que se siguen manteniendo ciertos escritores, por ejemplo, yo no lo debería decir, pero lo admiro, pero Zurita es un escritor épico, ¿no? Un escritor cosmológico y que todavía tiene ese aspecto. Es maravilloso, me Sí, maravilloso. encanta Zurita, pero al mismo tiempo sigue la tradición de los Bates frente a una escritura chilena en donde está Nícanor Parra, ¿no? Es decir, hay como un contraste, o Enrique Lin, Como que Enrique también es Lin. muy importante para Tamara, ¿no? Y para mí, por ejemplo, bueno, tú hablabas de que yo hablé de la amistad. Bueno, Tamara llegó a México No, con, con Héctor, nos hicimos muy amigos. También había una amistad casi familiar, porque mi padre y el padre de Tamara se conocían mucho antes de que Tamara y yo nos conociéramos. Entonces había una relación casi de parentesco entre Tamara y yo, porque éramos judías las dos, porque su padre, como ella habla también mucho del yiddish y todo, ella tuvo sí. una relación mucho más importante con la tradición hebraica, como se ve muy claramente, es un texto sobre Kanalstein, el libro sobre la Cábala, o el otro libro, otro texto que escribe sobre lo judaico, sobre Bruria, la mujer del rabino Meir, ¿no? Es decir, ese tipo de cosas, ella lo tenía mucho más cercano, mi padre era un poeta judío, pero yo no tuve una relación con la tradición judía tan importante como la tuvo Tamara, de la cual tuvo que desembarazarse para poder escribir lo que escribió. Me parece muy importante y se ve eso mucho en la Casa Grande, pero ya me estoy desviando otra vez. Es decir, la amistad entre Tamara y yo, entonces digo, es una amistad de parentesco, una amistad de familiar, pero al mismo tiempo una amistad en donde lo literario forma parte medular de esa amistad. En uno de los textos de libros chiquitos, Tamara menciona un viaje a Sao Paulo que ambas hicimos y compartimos un cuarto, una habitación en un hotel donde hablábamos mucho, nos peleábamos y tomábamos champán, lo sacábamos del refrigerador del cuarto y seguíamos comentando lo que pasaba en el coloquio, que era un coloquio sobre judaísmo, justamente, ¿no? Un coloquio donde había muchos escritores judíos latinoamericanos que planteábamos el problema de ser judíos y latinoamericanos al mismo tiempo. Y en esa época también estaba Josefina Ludmer, en otro coloquio, y estaba también Piglia, y estaba Néstor, este, Erlonger, a quien conocí con Tamara. Entonces, digamos, como que todo se enlazaba. Era también muy amiga de la China Ludmer, como lo era, que también judía, que de alguna manera negaba totalmente el judaísmo. No hay un elemento judaico en su obra, aunque lo plantea ya Tamara en su libro, que ya al final de su vida, este, eh, Josefina Ludmer trató de indagar sobre sus orígenes judaicos, pero soy bastante caótica, ¿verdad? Bueno, No, no, perdóname. para nada, para nada. Justo mientras estaba Sí, perdón, perdón. no, no, yo No, digo, que justo mientras estaba hablando me recordé recordé un poemario de Tamara Kamensain, creo que es un poemario completo, que no me acuerdo, creo que se llama Indeghetto o Ghetto, en el donde gueto, que tiene un está poema dedicado a su padre. maravilloso, en donde enlaza justamente, o sea, como que enlaza justamente el exilio, o sea, la idea del exilio argentino en México con el judaísmo, ¿no? Con su Sí, padre y la historia de su padre y demás, y el Yiddish. Y me acordé así como me vino ese fogonazo de información de ese poema ni siquiera es muy largo, creo que son 2 páginas, una cosa así, en donde está mezclada, digamos, o sea, se enlaza como con mucho, o sea, como si fluyera, ¿no? La cosa como se desliza, digamos, desde el exilio argentino, digamos, en México, a la cuestión del idioma, el idioma, el ser judía y ser latinoamericana al mismo tiempo. sí, es interesante. En México ella estuvo mucho más ligada a un ambiente mucho más laico, es decir, en el sentido de alejada del judaísmo. Quizás el judaísmo estaba entre nosotras dos, ¿no? Por ejemplo, cenábamos en casa de mi padre, de mis padres,
los padres de Tamara vinieron a visitarla a México, comimos y cenamos en casa de mis padres. Entonces, esa relación familiar se entretejía con nuestra relación diaria, pero en realidad la relación de Tamara con México es una relación no judaica. Al regresar a su casa, en la Casa Grande, por ejemplo, se ve muy claramente el poemario. La Casa Grande es un poemario en donde los exilios se entremezclan. Ella regresa de un exilio en México, donde estuvo varios años, donde tuvo un hijo mexicano, y regresa al mundo yiddish de su padre, en donde el yiddish, ella dice, es como una ratonera. Y luego viene, eso lo dice en la Casa Grande, hasta que el español, el castellano, se vuelve como un colchón que la libera. Es muy interesante eso. Luego el gueto está dedicado al padre, Mm. a la muerte del padre, y es un texto breve. Eh, el padre de Tamara adoraba a su padre, era como yo a mi padre, éramos las dos medio edípicas, ¿no? Teníamos unos padres maravillosos y estábamos muy ligados a ellos, ¿no? Y al llegar a Argentina, Tamara trata de desembarazarse de ese peso que es el judaísmo, como lo hizo Josefina Lumer a su vez, aunque al final de su vida trataba de regresar al judaísmo. Entonces, es interesante cómo la amistad se liga con raíces muy profundas que aparentemente se soslayan, pero que siempre están presentes. A pesar de que tratamos de salir de ellas, están siempre presentes, tanto en la China como en Alejandra Persanik, ¿no? Ah, claro. Y en la China Ludmer, y en Tamara Kamensain. Bueno, pero ya no te dije nada. También soy muy amiga de Jasmina Barrera, que es una Ah, chica muy joven, que yo tengo afortunadamente una relación amistosa muy importante con chicas jóvenes, y Jasmina Barrera es una de mis amigas eh, predilectas, a la que hace tiempo no veo porque la pandemia nos ha impedido vernos, y sé que escribió un libro sobre la amistad que acaba de salir, que se llama Punto de Cruz o algo por el estilo, Punto ¿no? de Cruz se llama así. Sí, Punto de Cruz. Aquí también acaba de salir, acá en España. sí. Ah, qué bien. Sí, sí, Las sí. jóvenes están subiendo mucho. A mí me costó más que a ellas, ¿no? Pero bueno, no me voy a poner de Narcisa Glantz. No, bueno, pero quizás igual ir retomando justo eso, digamos, o sea, en Chicas en Tiempos Suspendidos, digamos, Tamara lo que hace un poco, no es como que recupera un poco, así como esa recuperación que hablabas de Ludmer y la cuestión del judaísmo sobre el final de su vida, digamos, quizás ella recupera un poco el término poetisa, ¿no? Como que lo habían, ¿no? El término poetisa y la vuelta a reconocerse o a llamarse como Tamara cuando toda la vida había intentado hacer prevalecer su apellido, ¿no? Porque eso era de alguna manera igualarse a Borges, a Paz, ¿no? Como, eh, ¿no? Y no sé si vos podés, o sea, si, digamos, a lo largo de tu vida, el recorrido de tu vida, y también pensando un poco en la literatura escrita por mujeres hoy, ¿no? Como Yasmina o otras escritoras jóvenes mexicanas que son muy talentosas, digamos, si se vincula un poco o cómo se vincula con la cuestión esta en tu obra de defensa de lo femenino como un espacio literario, el nombre, el reivindicar el término poetisa, el volver a ponderar el nombre de pila, digamos, ¿no? Digamos, la idea de Tamara ya estaba muy presente en varios de sus libros, tanto en su poesía como en sus ensayos. Habla de la sujeta. Eso es un término muy novedoso y muy revolucionario y muy transgresor, la sujeta. Y en el último libro, chicas, que me dedicó a mí además, Sí, claro. que me mandó además fragmentos cuando lo estaba escribiendo. Cuando yo cumplí 90 años, ella y Analia Couseiro vinieron a acompañarme a mi fiesta de los 90 años. Estuvimos muy juntas. Ya de alguna manera Tamara, creo, por ciertas cosas que percibo a posteriori, ya empezaba su enfermedad, esa enfermedad que terminó tan violentamente hace Mm. poco, ¿no? Entonces, ya y digo,
Ya me fui, vuelven a preguntar, por favor. Ya me quedé. No, es que ustedes fueron contemporáneas, escribieron sobre el mismo tiempo, en el mismo tiempo, digamos, y ella, digamos, en este ejercicio, este libro que te dedica a vos justamente, o le dedica a usted, Chicas en tiempos suspendidos, hace, digamos, como una vuelta al nombre de pila, ¿no? A decir Tamara, a no ponderar el apellido, y también a reivindicar un término contra el que habían luchado, que era el de poetisa, ¿no? Como ellas se consideraban poetas. Claro, era como peyorativo llamarse poetisa, era Mm, como ser mala poeta. Entonces era mejor llamarse poeta, aunque yo creo que llamarse poeta funciona porque es un nombre totalmente inclusivo, del lenguaje mm, inclusivo, termina en A. Entonces un sí. poeta o una poeta me parece perfecto. Pero Tamara hace un juego muy importante con sujeta y poetisa y con el nombre de pila. Cuando uno habla cuando generalmente se hablaba de las escritoras, se decía Tamara Kamensain, siempre el primer nombre, se decía Borges, se decía Paz, pero se decía Kamensain, se decía Tamara Kamensain, Margot Glantz, porque siempre el primer nombre, o la Glantz o la Kamensain, como que de alguna manera era necesario eh, mostrar que éramos mujeres. Ahí introduzco algo que me parece importantísimo, que es de Amela Altit. De Mm, Amela Altit escribe cuando le dieron el premio Carlos Fuentes, escribe un texto, bueno, más bien en una entrevista dice que le parece terrible que cuando se hace de crítica sobre lo femenino se, eh, se, se genitaliza la crítica, porque es necesario decir que es mujer, sí, sí. como que también Sartre decía que cuando se dejara de hablar de los judíos en particular, se acababa el problema judío, porque eran hombres, pero no solo judíos, no judíos, no se hablaba de los hombres, sino de los judíos. Entonces era una forma de mostrar que el problema judío estaba presente y acababa de pasar el holocausto. Y ahora yo pienso que pasa lo mismo con las mujeres. En ese sentido, me parece admirable la frase de Amel Altit, se genitaliza la crítica en relación con las mujeres. Las mujeres somos escritoras, igual que los hombres, pero se necesita subrayar que somos escritoras, que hay una literatura femenina. Entonces, en ese sentido, hay una genitalización. Me parece extraordinario ese término de Amela, que ahora va a recibir el premio Premio, sí, Fields de Literatura la FIL. y que justamente es muy interesante. Yo recibí ese premio en el 2010 y empecé leyendo un poema el poema de que Nicanor Parra, el discurso de Nicanor Parra al recibir el premio Phil. Él fue el primero que recibió el premio y yo lo recibí 20 años después. Empecé hablando de Nicanor Parra y leyendo varias frases del poema de Nicanor Parra. Y ahí me hermano con Tamara al hablar de Nicanor Parra, que es una cosa bien interesante, ¿no? Y de Amela fue la que me presentó en la feria del libro cuando gané el premio. Y ahora ella gana el premio y yo gano otro premio, estamos juntas. Es Juntas. como, y es la gran amistad, porque de Amela vivió en México 4 años y medio también, como Tamara. Entonces, y fue mi gran amiga. Al final de su estancia en México, pasó 2 meses en mi casa. Y digamos, Tamara, cuando venía a México, quedaba en mi casa, y cuando yo iba a Argentina, me quedaba en su casa. Entonces, digamos, hay una intimidad de desayuno, comida, cena, una intimidad del cine, de ir al teatro, de comprarse vestidos. Digo, es una intimidad que va de lo literario a lo cotidiano, a la realidad, como lo plantea Tamara, como que ella plantea esa relación con el poema y lo real, acudiendo a un término de un poeta mexicano que ella admira mucho, que es Luis Felipe Fabre. Ah, sí, gran poeta. Eh, bueno, Te pero dejé. digo, no, ahora me acordaba mientras estabas con cosas, voy anotando cosas, si no me las olvido, digamos, otra operación que construyen libros chiquitos en ese sentido, digamos, en el mismo sentido que poetiza, digamos, y con los nombres de pila y la genitalización de la escritora y demás, digamos, ella hace como este ensayito que escribe sobre las novelitas de las chicas, no como que también lo pone como en diminutivo, que habla sobre Verónica Gerber, Bisechi y Mercedes Halfon, creo, o María Gainza,
Sí. que escribe este textito que dice Las novelitas de las chicas, y le pone sugerentemente este título, ¿no? Como muy inteligente, ¿no? Utilizando, digamos, ese tipo de calificativos que tienden a infantilizar la obra de las escritoras mujeres, muchas veces, ¿no? Como las novelitas, que son novelas cortitas, o novelas más bien breves, o novelas que incorporan otro, no, o diario, fragmento, digamos, como lo que contabas vos al principio de esta conversación en relación a esa primera obra que escribiste con fragmentos que te autopublicaste, digamos, finalmente, ¿no? Como que Tamara construye también este ensayo en donde dice las novelitas de las chicas, y como que rescata, digamos, estas obras también construidas desde ciertos elementos considerados de la literatura menor, de alguna manera, ¿no? Como el fragmento, como el diario, como incorporar imágenes, por ejemplo, al planteo narrativo. Y como que la literatura de las mujeres siempre es considerada como una literatura menor, marginal, con excepción de grandes figuras como Virginia Woolf, Gabriela Mistral, Sor Juana, etcétera, ¿no? Generalmente hay como un desprecio, como una colocación en una especie de anaquel particular, desde el cual, desde lo alto, se mira a la escritura femenina, como permitiéndoles ese acceso a la escritura, ¿no? Como de alguna manera se ve muy claramente en ese ensayo de libros chiquitos, en donde Tamara menciona a Bruria, que yo no conocía, por cierto, que me pareció muy interesante conocerla, que era la mujer de Rabí Meir, que no soportaba que su mujer fuera más inteligente que él y que le ayudara a descifrar el Talmud y la Mishnah, ¿no? Él pasó a la historia como una de las grandes figuras del Talmud, en cambio ella era una mujer que estaba en la cocina, porque los judíos religiosos son de lo más discriminatorio contra lo femenino. Me acuerdo de una película de Amos Kitai, o no me acuerdo cómo se llama, Amos Kitai, sí, Amos Kitai, que se llama, tampoco me acuerdo cómo se llama, no importa, ya estoy gaga, pero eh, que se llama eh, Kadish, creo que se llama, no, en donde el personaje principal aparece en la escena en la mañana levantándose junto a su esposa, rezando la oración ritual de todas las mañanas, diciendo, te agradezco, oh Dios mío, que no me hiciste nacer mujer, ¿no? Mm. Entonces, digamos, como que ya de por sí el hecho de aparecer como decían, mala noche y parir hembra, ¿no? Que es un refrán muy Sí. clásico en español, mala noche y parir hembra. Entonces, ese anatema de ser mujer, que ahora es cada vez más vigente, por ejemplo, lo que está pasando en Afganistán, lo que está pasando en los países en donde los musulmanes son los principales, es decir, que gobiernan, o en Israel con los judíos religiosos, está planteándose de nuevo en este texto de Tamara, en donde Bruria, la mujer del Rabí Meir, tiene que suicidarse porque ha transgredido la ley que exige que las mujeres no tengan acceso a los textos sagrados, ¿no? No tengan acceso a la escritura, para empezar. Es decir, las mujeres no tienen acceso a la escritura. Y todas las mujeres que están escribiendo ahora han roto ese tabú de ingresar a la escritura. Me parece interesante eh, que Tamara se ocupe de las chicas jóvenes, que con chicas en estado de suspensión se llaman, no me acuerdo, Chicas en me tiempos dedico, suspendidos. chicas en tiempos suspendidos. Me lo dedicó, pero no lo he recibido. ¿No? ¿En serio? No, me prometió Mauro que me lo iban a mandar, pero no lo he recibido. Así que, no, sí, se lo agradezco mucho a Tamara. Y en este libro de libros chiquitos me menciona algunas veces, porque, bueno, hemos convivido no solo en México, no, sino en varios países y hemos estado juntas. En fin, cuando habla de Verónica Gerber, que es medio argentina, Es medio argentina. es muy interesante porque no solo es medio argentina, sino es artista conceptual. Ella es una artista que hace, tiene que ver con la... es una artista visual, una artista muy importante,
que siempre combina lo visual con lo escrito, ¿no? Entonces, también es una escritora intermedia entre dos vocaciones, dos profesiones, la escritura virtual y y el arte, ¿no? Es muy Ujú. interesante. Y lo mismo pasa con Gainza, que es una Claro. crítica de arte y se dedica en su libro El nervio óptico, que a verdad a mí no me gusta, ¿En pero serio? que cuando leo a Tamara empieza a gustarme, ¿no? Empiezo a buscarle un sentido que no le había encontrado cuando lo leí, pero que también está entre dos aguas, es al mismo tiempo crítica de arte y novelista, Mm. como Verónica Gerber, que es escritora y artista visual. Sí, no, es que justamente, digamos, o sea, como que también, digamos, por lo que veníamos conversando y lo que, sobre todo en la parte en la que hablabas de la amistad, ¿no? Y como de cómo tuvieron una relación quizás que fue más íntima o más de amistad, en donde se cruzaban muchísimos niveles de vida. eh, Pensaba, digamos, me acordaba, digamos, de esta recuperación que ella hace como, o sea, yo no diría recuperación, pero sí quizás como esta mención que hace esta defensa en donde le pone muy sugerentemente novelas chiquititas, las novelitas de las chicas, o como apropiándose de ese concepto, que es una operación que después iba a continuar en Chicas en Tiempos Suspendidos. Pero también pensaba un poco, digamos, en esto de la forma, ¿no? Como cómo hibridar, o sea, cómo construir un texto narrativo o ensayístico, en este caso, como en libros chiquitos, también a partir de cierta hibridación, o, ¿no? O sea, está hablando de textos híbridos en sí, textos que incorporan distintos soportes, distintos formatos, como que lo que hablábamos de Verónica Gerber o mismo María Gainza y demás, digamos, mismo Tamara misma lo hace, y esto me rebotaba o me hacía pensar un poco en la pregunta anterior, en el punto anterior que tocábamos, que es esta cuestión de la intimidad, de la amistad, de alguna manera, y los desplazamientos y los viajes, y cómo crece también las posibilidades de la narrativa en esas transmigraciones o en esas migraciones o en esos movimientos que luego de alguna manera también se trasladaron a su escritura. Sí, bueno, es muy interesante lo que hace Tamara eh, en relación con, bueno, perdóname, No, no, no pasa nada. eh, Tamara, ay, se me fue la idea, vuelve a decir, por favor, porque se me No, que vino la estaba idea. pensando un poco o sea, como cuando hablabas de la intimidad, o sea, de la relación Ah, íntima sí. que tenían ustedes y Tamara, y los viajes, los desplazamientos, y esto también impactando un poco en cómo construía ella sus propios textos. Y bueno, ahí está la intimidad inofensiva. También es muy interesante la forma como Tamara titula sus libros y los capítulos de sus libros. Mm. Y cómo hay una relación entre lo universal y lo más íntimo, cómo hay las camisas, la cocina, cómo ella relaciona esos elementos que también trabaja mucho Parra, ¿no? Y que Sí. también trabaja Lynn y que trabaja también Fabre y que trabaja ella, ¿no? Es muy interesante cómo de lo más íntimo, de lo más pequeño, de lo más chiquito, se parte a un texto universal sin pretender que ese texto sea épico y que sea manejado como algo magistral, sino como algo natural, de lo épico, de lo universal a lo individual, hay un paso apenas perceptible, y eso se logra con una gran poesía, solo es así, ¿no? Entonces, eso me parece muy interesante en Tamara y lo veo en libros chiquitos y en varios de sus ensayos de libros chiquitos. Me interesa también mucho ver cómo en libros chiquitos combina Tamara de una manera muy inteligente lo autobiográfico con lo crítico. Es decir, cómo logra y al mismo tiempo cómo puede pasar de un autor a otro con una tranquilidad, sin que se note la transferencia de un autor a otro, con una perfección, y al mismo tiempo sin que se note el sentido crítico, académico. Está en contra totalmente de lo académico, aunque algunos de los textos de Tamara sí Mm. lo son. Y Sí, ella lo claro. dice cuando habla de Jorge Panesi, que la crítica cuando es demasiado académica, diciéndole que no se entiende nada de lo que dice, ¿no? Entonces es muy interesante eso, como en este libro, ella, en este libro, libros chiquitos, se libera. Al mismo tiempo está totalmente haciendo crítica literaria
pero de una manera tan desenfadada, tan maravillosa como Parra. Entonces creo que es una relación muy, muy, muy crucial, cómo fue evolucionando Tamara en sus libros. Se ve mucho en su poesía, pero en su crítica hay una cosa tiene alguna relación con la crítica, aunque menos hermética que la crítica de Josefina Lidmer. A veces es casi imposible de penetrar. Cuando uno lea a la China, a veces no cabe ni un alfiler en lo que está diciendo. Uno tiene que estar horas enteras descifrando lo que decía la China. Que al mismo tiempo, como dice Tamara muy bien en su libro, era adicta a las brujas. Una cosa tan rara, con ese pensamiento tan crítico, tan extraordinario que tenía la China, también con quien fui muy amiga, con la que compartí en Yale. Ella me invitó a Yale a un semestre en la universidad cuando yo era Sherman. Entonces, pero era así perfecta, de una agudeza impresionante. No te estoy hablando de eso, era tajante y tremenda, y al mismo tiempo le gustaba consultar el tarot y a brujos, y lo que los brujos le decían le parecía fundamental. Y eso me parece bien interesante también en Tamara, cuando habla de un personaje que las dos conocimos justamente en Sao Paulo, que en nuestra habitación, en el hotel, vino a leernos el tarot, ¿no? Qué divertido. Rubén Canalstein, con el cual tomó ella después un curso de cábala. Pero es muy interesante porque Rubén Canalstein, que era, no sé si todavía vive, yo creo que sí, no sé, no sé, parece que murió, me dijo Tamara, pero no estoy segura. Entonces, llegó muy gordo, muy sudado, con una camiseta porque hacía mucho calor en Sao Paulo, un espectáculo no muy agradable, y agarraba el tarot, tiraba las cartas y nos decía cosas que nos dejaba totalmente patitiesas. A mí yo recuerdo lo que me dijo a mí, no recuerdo lo que le dijo a Tamara, como tampoco ella recuerda lo que le dijo a la China. Pero me dijo, tú tienes todo para hacer lo que tú quieras, pero lo estás viendo de espaldas. Cuando lo puedas ver de frente, tendrás posibilidades de hacer algo. Y bueno, justamente regresando de ese viaje, empecé a publicar otros libros muy importantes en mi vida, ¿no? Tanto ensayísticos como ficcionales, ¿no? Es muy interesante que Tamara y yo estábamos juntas frente a un personaje de por sí mismo no muy agradable como estéticamente, pero que al mismo tiempo era muy lúcido, casi un brujo, como los brujos que le gustaba frecuentar a la China Ludmer, ¿no? Entonces, y vuelvo a insistir, me interesa mucho la forma como Tamara se fue desembarazando de esa tiesura académica que de alguna manera la atormentaba no la dejaba liberarse, cosa que sí hizo en libros chiquitos y chicas en estado de suspensión. Y también en sus últimos poemas, en el libro El eco de mi madre, que justamente es muy importante porque Tamar era muy cercana a su padre, muy edípica, como te digo, y siempre el padre estaba presente, y la madre era como lo chiquito, la intimidad. Y ella como que la recupera en el eco de mi madre y en estos textos cuando habla de su madre que le gustaba dibujar y que no le gustaba escribir. La escritura le viene del padre y lo más íntimo, la cocina, lo cotidiano, lo utilitario de la madre, pero no lo reconocía, como que de alguna forma Tamara estaba dentro de la corriente del desprecio a lo femenino, porque el padre era lo más importante. Y poco a poco se fue despojando de ese armazón que las mujeres tenemos, porque estamos acostumbradas a la autoridad patriarcal, aunque no lo queramos, porque la tenemos totalmente interiorizada. Y Tamara, afortunadamente, lo hizo en muchos de sus últimos libros. Desgraciadamente murió antes de tiempo, porque Tamara hubiera podido escribir cosas maravillosas, más, que ya las escribió, pero que hubieran sido también extraordinarias, que hubiera seguido viviendo. Y en fin, eh,
yo soy medio caótica, pero No, perdóname. no, pero para nada, Margo. Voy a volver a Ampersand. Dale. Me parece maravilloso, y me parece maravilloso que en el estante donde aparecen algunos de mis libros, junto al de Tamara Kamensain, creo que no es hermana, están Saña, Historia de la mujer que me por la vida, por Zapato Diseñador, por Reverida, y chicas en estado de suspensión. No sé, no se llama así, pero bueno. No, pero casi. Chicas en tiempos suspendidos. Chicas en tiempos suspendidos. Y abajo está Margot Glantz y Tamara Kamensain, con la M grandota y la T grandota Grandota. de Ampersand. Y a mí me gusta mucho elogiar a Ampersand, porque cuando Graciela Baticuore me pidió que escribiera un libro de mi autobiografía de lectura, me pareció difícil, y empecé escribiendo sobre Borges, sobre B. Casares. Tengo todo un libro casi sobre que iba a publicar en Ampersand, y de repente dije, no, este libro no me funciona. Y empecé a escribir, a retomar textos antiguos que yo había escrito para revistas femeninas, justamente para Vogue, ¿no? Wow. Y hablando de justamente esa literatura masculina que se apoderaba de lo femenino, haciendo de lo femenino un objeto, y ellos como sujeto, para luego evolucionar hacia las mujeres que se hicieron sujetas, como decía Tamara. Tomar. Y luego llegar me acuerdo que nos pidieron a Tamara y a mí escribir el libro, y yo lo publiqué antes que Tamara. Y Tamara me decía, ya me ganaste. Luego publicó su libro también, que se llama El ojo en la mira, El que ojo en ahora la voy a mira, sí. trabajar Lo tengo desde por aquí, anda. de Amalia Altit, que ahora voy a leer porque, con mucho cuidado, porque voy a hacer un texto en homenaje a su premio en la FIL, ¿no? Entonces, digamos, cómo se liga lo más íntimo, lo cotidiano de la amistad entre Tamara, Vitamela y yo, a partir de la escritura, ¿no? Cómo estamos las tres en Ampersand, cómo está la D de Tamela, la T de Tamara, la M de Margo, cómo han logrado en Ampersand hacer un editorial de cosas tan importantes con escritores tan interesantes como Pauls, como Kosarinsky, como Silvia Moloy, como Tamara, como yo, etcétera, y hacer al mismo tiempo de cada texto y de cada fachada, de cada portada, que lo que es la misma portada en todos, pero al mismo tiempo es totalmente diferente en cada uno, porque la letra inicial del nombre es la que define. Y aquí sería bien interesante plantearse, la letra inicial del nombre de los autores masculinos también aparece en Ampersand, Sí, haciendo los femeninos. Es bien interesante eso. Como sí. Graciela Baticore la que lo hace, y Diego Erlane, al que conocí en casa de Tamara, justamente, ¿no? Sí, no, la verdad que a nosotros la colección nos encanta desde siempre. A mí, sí, el de Diabela todavía no lo leí, pero sí leí también el de María Moreno, que me pareció también extraordinario, Contramarcha. Me gustó muchísimo. Yo lo tengo, pero no lo he leído. También María Moreno, a mí me gusta mucho, es extraordinaria, pero también está en la tradición de esos textos muy apretados, Sí, muy, que también Tamara de alguna manera desenmascara, que es la obligación de estar realmente en la filosofía del texto, cosa que también es fundamental en Tamara, porque lo plantea autobiográficamente en libros chiquitos. Ella no sabe cuando está estudiando por dónde optar, por la filosofía o por la literatura. Y estudia la carrera de sí. filosofía, y en sus textos se nota perfectamente que estudió esa carrera. Hay un elemento muy filosófico en su textualidad, ¿no? Y aquí vuelvo a un trabajo que ella hace con Agamben y con Barthes. Yo creo que Agamben también tiene eso. Por ejemplo, ella habla de que conoció a Agamben a partir de Stein con un libro como Estancias, que es un libro maravilloso, pero también muy difícil de leer. Hay que leerlo con mucho cuidado, que hay que penetrar en él para entenderlo, como con la China y como con María Moreno, ¿no? Son ese Sí, tipo de libros, o algunos de Héctor Libertela también. sí, también. Hay una cosa, el armazón crítico, como que es una especie de necesidad de la escritura crítica argentina.
¿no? Y de alguna forma influyó muchísimo la tradición francesa. Bueno, Sí. Derrida, Foucault, y Agamben, claro, también, bueno, que no es francés, que es italiano. Pero también Agamben se ha ido desembarazando de ese armazón y ha escrito libros menos armados, ¿no? Ya. Más sueltos, como los últimos libros de, eh, de Tamara. Yo no diría lo mismo de los libros de Amela. De Amela también es una escritora bastante hermética, Sí, sí. extraordinaria, a veces hermética en su escritura novelística y menos hermética, mucho más directa en su crítica, mucho más directa en su crítica y en su ensayística. Aunque acude mucho a los estudios culturales que han sido una forma de autoritaria la escritura de Latinoamérica, la influencia de esos estudios literarios de los franceses, etcétera. Sin embargo, logra zafarse de ellos y escribir de una manera muy original, muy especial, ¿no? Como eso de genitalizar la escritura. Pero muchas otras cosas más que hace de Amela que me parecen admirables y otras cosas también admirables. Cada vez que leo los ensayos de Tamara, desde el primero que leí y los últimos que leí, porque para preparar un texto sobre Tamara, eh, digo, estoy de jurado en un examen de una mexicana que está estudiando la poesía de Tamara y me puse a retrabajar toda la obra de Tamara y le mandé un mail diciéndole, Tamara, acabo de releer toda tu obra, chapó. Y poquito después se murió. Qué cosa tan terrible, ¿no? Yo iba a ir a su casa a verla en Argentina y se nos va muriendo. Es una traidora. Margo, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias a Lata Peinada, gracias a Ampersand y gracias a Paula también de mi parte. Sí, le vamos a mandar un Bueno, gran abrazo, Paula, también. No, y creo que nos paseaste por toda la literatura contemporánea escrita por mujeres y conversamos desde a partir del libro de Tamara por el panorama, digamos, de las escritoras latinoamericanas contemporáneas más importantes, desde la literatura de las contemporáneas más jóvenes y en relación y sobre la forma, creo que ha sido hermoso. muchas gracias. Y cuando la tengan ya en YouTube o lo que sea, Sí, te me mandas aviso. la liga, por Sí, 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 favor. te mando la liga para que la tengas y la puedas mirar. Te agradezco muchísimo. No te Ajá, quiero robar, no te queremos robar más tiempo y aquí está como empezando a haber un ruido que- perfecto. Y cuando vaya otra vez a Madrid, las busco para Dale, saludarlas y dale. darles un abrazo conceptual y virtual y presencial. Sí, Margot. Y Chao. si no, yo cuando vaya a México también te busco, que yo voy todos los años. Ándale, te puedes quedar en mi casa si quieres. Bueno, Muchas gracias. Bueno, te mando un abrazo grande, muchísimas gracias, ha sido un placer tener el privilegio de conversar contigo, con vos, con usted, y nada, muchas gracias. Creo que hasta luego, estuvo muy lindo. gracias. Hasta luego. Hasta luego.